sea jueves servicio y sábado, y el lunes que sea oración. Pero los días de oración empezó a llegar bastante gente. Y porque había necesidad también de orar, de entregar, buscar al Señor, buscar fuerza, animarse en los momentos difíciles, amén, hermano, porque eran momentos complicados. Y al final esos días había casi más hermanos que el día sábado, y al final terminamos haciéndolo y volviendo a las reuniones del día lunes, amén. Así que el Señor nos ayude, Dios nos guarde, Dios conoce el propósito que muchas veces quiere hacer en su iglesia. Les digo también, hermano, que cuando llegamos aquí, que nos olvidemos de todo, amén, de la preocupación del trabajo, de los dolores, que muchas veces llegamos aquí enfermos, con achaque, con dolores. Lo digo por experiencia propia, amén, hermano. A veces duele la cabeza, duele el estómago, muchas cosas pueden pasar, pero durante ese momento tenemos que hacer el trabajo espiritual igual al Señor. Quizás muchos han subido acá en esas condiciones, pero se han bajado sanos. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Han llegado así, pero se han ido restaurados. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Le invito a estar buscando en la palabra de nuestro Dios en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 7. Ahí nos va a hablar el Señor sobre parte de los dones, o de los dones espirituales para los creyentes, amén. ¿De cuántos saben que los dones son para la iglesia, amén? Los dones espirituales son para los creyentes. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Quizás no vamos a tocar este tema, pero usted sabe que hace poco también vino una mujer de Argentina, una sanadora supuestamente, pero dice aquí dones espirituales para los que creen en Dios. Los dones espirituales para su iglesia. ¿Cuántos lo creen así, mi? Porque el enemigo también tiene su instrumento. Bueno, habiéndolo encontrado así puestos en pie, vamos a estar dando lectura a su palabra, un solo versículo para estar iniciando, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Repito, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Padre mío, tu palabra ha sido leída. En el nombre de Jesús, te pongo gracia y virtud de lo alto, Dios. Lava limpia, Padre mío, Señor amado, mi Dios, este vaso para ser usado en esta hora, Señor. Este vaso de barro, poderoso Dios, para que puedas transmitir esta bendición a tu iglesia. En el nombre de Jesús nos disponemos, Padre mío, con aquel corazón para recibir tu palabra de lo alto, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gloria son para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Dice que el Espíritu Santo se manifiesta mediante una variedad, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? De dones espirituales que se les da a los creyentes, hermano. ¿Cuánto estamos poniendo atención para ir entendiendo, amén, en qué consisten estos dones espirituales, estos dones especiales? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, amén. Dice que estos dones, amén, que habla aquí en el libro de Corintios, Pablo le enseña a la iglesia, porque la iglesia de Corintio era una iglesia en la cual se manifestaban muchos dones. Dice que dentro de aquellos, de los 9 dones del Espíritu, o 9 dones, ¿verdad, hermano, cierto?, en la cual puede manifestarse en un creyente, en la iglesia para los corintios, en Corintio, se manifestaban muchos de aquellos dones. Entonces dice que Pablo tuvo que mandar o escribir en esta primera carta y aconsejarle, guiarle cómo se debía trabajar o administrar
Porque dice que simplemente nosotros somos administradores de las cosas de Dios. Así como usted administra su casa, administra su trabajo, administra su tiempo, todas las cosas que usted hace, amén. Así también usted tiene que poder administrar y poder guardar o ser dirigido por el Espíritu de Dios. Dice que estas manifestaciones del Espíritu son para la edificación, mire, escuche bien, y la santificación de la iglesia. Esto es lo que debe cumplir entonces en la iglesia, amén, en nuestra vida, en el creyente, que son estas dos cosas que hemos hablado. A ver, ¿cuáles fueron? La santificación y la edificación. Amén. Por eso vamos poniendo atención. Dice, esos dones, dice, espirituales no son lo mismo que los dones ministeriales mencionados en cuando habla en Romanos, amén, que eso habla de los maestros, profetas, verdad, hermano, evangelistas, apóstoles, verdad, hermano, cierto, pastores. Está hablando de esos dones ministeriales, pero estos dones puede estar, verdad, hermano, en la lista cualquiera de usted o yo, que son, verdad, hermano, cierto, los dones para la iglesia. Amén, hermano. Y dice que dentro de ella, estas manifestaciones del Espíritu se dan según la voluntad del Espíritu. Capítulo 12, versículo 11. Amén, estemos leyendo nuevamente que la manifestación se da según la voluntad del Espíritu. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que procurar o buscar los dones mejores, amén. Los dones de más provecho para nuestras vidas. Nosotros no nos niega el Señor la posibilidad de que nosotros podamos orar, ayunar, decir, Señor, me gustaría tener el don de sanidad, me gustaría trabajar. Una cosa es tenerlo y otro trabajarlo, ponerlo por obra. Entonces dice que el hombre, verdad, hermano, puede tener ese anhelo, en lo cual dice que nosotros pedimos también y recibiremos. Pero Dios va a ver si está la capacidad de nosotros, como decía en principio, de poder administrar. Recuerda, hermano, usted cuando dice que había un Señor, el cual dice que entregó dones a sus siervos y se fue, verdad, hermano, a trabajar y dejó cargos, verdad, hermano, cierto, a sus siervos, y a uno le dio uno, a otro le dio 5, a otro le dio 3. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que Él entregó aquellos dones, que en aquel tiempo tal vez se refería en dinero, pero ahora está hablando, cierto, de dones espirituales para la iglesia. Entonces dice que Él entregó esos dones, a uno entregó uno, y dice que ese que recibió uno, amén, como tal vez lo encontró poca cosa comparado con los demás, dice que no lo quiso trabajar y este fue y lo enterró. Que el Señor nos libre, amén, hermano. Que el Señor nos ayude. Dice que este hombre fue negligente, amén, hermano, y desobediente a lo que Dios había entregado. Amén, así que vamos entendiendo que Dios es el que reparte, ¿cierto? Él le da conforme a su capacidad. Al que le dio 5, dice que este le trabajó, lo multiplicó. Amén. Y luego dice que este recibió 10. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ganó otros 5. Dice así también, amén, en 1 Corintios 12:31, que algunos dones pueden ser manifestarse por medio de una persona de manera regular. Un creyente puede tener más de un don para necesidades especiales. El creyente debe desear los dones y no un solo don. Amén. Procurad pues los dones mejores, como decía, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Eso les aconsejaba Pablo. Capítulo 14, versículo 1. Ahí también de 1 Corintios. Hermano, qué bonito, digo yo, hermano, que lo que Pablo tenía, dice que ese se lo transmitía al que estaba a su lado, aquel que le escuchaba. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque cuando nosotros tenemos gozo, nosotros tenemos que transmitir gozo. Amén. Cuando nosotros tenemos, verdad, hermano, cierto, una gratitud, nosotros tenemos que transmitir esa gratitud.
Dios nos ha ayudado por su palabra, nos ha sacado del error y nosotros tenemos que anunciar esa misma palabra. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Por eso nos gozamos cuando el Señor empieza a trabajar en aquellos nuevos instrumentos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Nosotros tenemos que vernos reflejados como un día también Dios nos dio la misma oportunidad. Cuando jóvenes nos paramos en este púlpito, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y dijimos así, un día Dios puso también esa gratitud, ese cambio en mi vida. Cuando entra alguien por la puerta y no ha sido cambiado, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y está en proceso de cambio, o Dios lo llama por primera vez y entra, ¿verdad, hermano cierto?, con todas aquellas cosas que trae del mundo. Quizás nosotros debemos mirarlo, ¿para qué, hermano? Para decir y reflejarlo en ese espejo y decir, así un día Dios también me llamó a mi vida. Así un día yo también llegué a los caminos del Señor. Con muchas cosas, cierto, que dejar, pero un día Dios hizo la obra en mi vida. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Y dice así, amén, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo dice que es profeticéis. Cosa difícil, ¿verdad, hermano? Cosa delicada. Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero ahí está la promesa, hermano. Y si está la promesa en la palabra de Dios, yo no le puedo decir a usted, sí que usted está pidiendo esto, cosa difícil estás pidiendo, como le dijo Eliseo, ¿verdad, hermano? Le dijo Elías a Eliseo, me quisiera recibir el doble de la porción de que tú tienes. Era ambicioso este varón, ¿verdad, hermano? Pero para hacer algo, para hacer una buena obra, no para hacer mal uso. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces dice que Elías le dijo, ¿verdad, hermano? Cosas difíciles has pedido, pero si me vieres, amén, ascender al cielo, llevado al cielo por esos carros de fuego, esta se te será concedida. O sea, lo que Dios dice para nosotros, amén, si hay una petición en nuestra vida, o hay un don por ahí, ¿verdad, hermano?, que tiene que desarrollarse aún más, cuando veas aquellos carros de fuego, cuando se vea aquel torbellino, cuando veas esa gloria de Dios, cuando veas esa presencia de Dios, tal vez te sea concedida. ¿Cuántos lo creen así, hermano? Cuando esté la comunión con Dios, cuando esté esa búsqueda, cuando cumpla, ¿verdad, hermano cierto?, tal vez el ministerio de uno, y Dios viene y llama a otro. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Dice así, no es bíblico ni prudente suponer que porque alguien ejerza un don espectacular, esa persona es más espiritual que una que tenga dones menos espectaculares. Además, tener un don no significa que Dios aprueba todo lo que hace o enseña a una persona. Para que se dé cuenta que muchas veces son también usados por misericordia. Amén. Dice, no deben, confundirse los dones espirituales. ¿Con qué? A ver. ¿Cuántos son lectores de la palabra del Señor? Una cosa son los dones espirituales que se reflejan, y otra cosa son ¿qué? Son los frutos del Espíritu. ¿Y cómo se conocen las personas? ¿Se conocen por los dones o se conocen por los frutos? Por los frutos nos conoceremos, hermano. O sea, más que nosotros conocerme yo mismo, lo otro, ¿verdad, hermano?, van a ver en mí. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice aquel testimonio o lo que yo estoy, ¿verdad, hermano, siento produciendo, perdón, o dando a entender. Amén. Estamos buscando ahí en Gálatas 5:22 hasta el 23. Si es posible que llegue la luz afuera, llamen a Chilestre, hermano. Está la luz apagada. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga nuestras vidas, amén. Entonces, dice, más el fruto del Espíritu, dice, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y el 23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Amén, hermano. Entonces, esos frutos deben estar también dentro de aquel, ¿verdad, hermano cierto?, instrumento de Dios o hijo de Dios o creyente. ¿Cuánto lo creen así, mi hermano?
Porque la persona tal vez no ejerza ninguna labor dentro de la iglesia, pero también ha recibido dones de parte del Señor. Entonces, también para aquella hay responsabilidad delante del Señor. Que los frutos tienen que ir primero y los dones después. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Porque dice así la palabra del Señor, amén. Dice que Satanás también tiene sus falsos profetas que se disfrazan de siervos de Cristo. Dice, pueden falsificar las manifestaciones del Espíritu mediante los dones. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces dice que el enemigo imita mucho lo que Dios hace. El enemigo copia todo lo que Dios hace. Desde el libro de Génesis, ahí, ¿verdad, hermano? Cierto, en cuando Moisés se presentó delante de Faraón, ¿verdad, hermano? Dios le dio una vara, ¿verdad, hermano? Cierto, la cual dice que le decía, tira la vara, y se convertía en una serpiente. Los magos, ¿verdad, hermano? Cierto, el Faraón también tiraron aquella vara y también se convirtieron en serpiente, imitando, ¿verdad, hermano? Y eso también muchas veces también entra dentro de la iglesia. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Por eso la iglesia tiene que estar apercibida. Mateo 7, 21 al 23. No todo lo que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el reino de los cielos. Entonces, hermano, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Cuando Dios ha dejado ha impartido aquel don, hay una responsabilidad tremenda para el creyente o para el cristiano. Porque no todo aquel, ¿verdad, hermano, cierto, que invocar el nombre de Dios dice que éste será salvo, sino que aquel, ¿verdad, hermano, cierto, que también trabajara y, como decíamos anteriormente, dé frutos dignos de arrepentimiento, de frutos dignos, ¿verdad, hermano, cierto, de un cambio, de una transformación. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque muchos con dones y sin dones, algún día el Señor no les dirá, venid a mi derecha, entra en el gozo de tu Señor, sino que Él dirá, id a mi izquierda, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén, hermano. Así que Dios nos ayude, Dios nos guarde. Dice también ahí la palabra del Señor en el capítulo 24 de Mateo, capítulo 11. Mateo 24, versículo 11, no sé si estoy bien o estoy confundido en esa lectura. Amén, ahí está, hay muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque el trabajo del enemigo, hermano, de que esta herramienta espiritual que entrega el Señor, esta obra de Dios, ¿verdad, hermano? Que construye Dios, amén, en la iglesia, el enemigo siempre la quiere derribar. El enemigo quiere que nosotros seamos cristianos, ¿verdad, hermano? Cierto, pasivos, que cantemos, que oremos, pero que no se manifiesten los dones. Que Dios, ¿verdad, hermano, cierto, nos hable por su palabra claramente en nuestras vidas. Porque así muchas veces, ¿verdad, hermano, cierto, pueden estar todos estos dones, toda la enseñanza, pero dice que ahí está la palabra de Dios, la cual es la profeta mayor para nuestra vida, en la cual nosotros tenemos que conducirnos. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Porque aún la profecía, Dios bendiga a la iglesia del Señor, dice que tiene que ser llevada, ¿verdad, hermano, cierto?, a examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Dice también que el creyente no debe creer a toda manifestación espiritual, sino que debe probar los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1. Amado, no creáis a todo espíritu. La iglesia clamando al Señor, amén, que no se lo vaya a ir ahora, a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios. No creáis a todo espíritu, amén. Y este es el problema de hoy en día, que quizá, como mencionaba un principio, quizá hasta algunos cristianos, algunos evangélicos dijeron, viene la sanación
viene, ¿verdad, hermano cierto?, la sanidad para mi vida y voy a hacer la fila, ¿verdad, hermano cierto?, a pararme, ¿verdad, hermano cierto?, en el templo de Maipú, a pararme en algún lugar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Me gusta, me parece la palabra, me parece la enseñanza, aún muchas veces la alabanza, pero Dios, ¿verdad, hermano cierto?, nos llama a nosotros a ser cautelosos, a ser apercibidos, a estar, ¿verdad, hermano?, examinándolo a través de la oración, a través de la palabra de Dios. No a mi criterio, sino que nosotros tenemos que irlo, ¿verdad, hermano?, a la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios, y el Espíritu Santo, Él confirmará si todos los espíritus que se mueven son de Dios, o hay espíritu encubierto en medio, cierto, de cada uno de aquellos que son usados en medio de su pueblo. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Cuando Pablo salía a predicar, ¿verdad, hermano?, se encontró con muchos de aquellos casos. Por eso dice que él lo dejó escrito. Habían espíritus de adivinación. Habían muchachas, ¿verdad, hermano cierto?, que iban delante de los apóstoles diciendo: estos son los hijos de Dios. Estos son los enviados. Amén. Dios no mandó a alguien para que fuera a preparar el camino de aquello, sino que dice que, Dios bendiga a la iglesia del Señor, había espíritu de adivinación en aquella mujer. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y trabajó, pero llegó el momento que Pablo, ¿verdad, hermano cierto?, guiado por el Espíritu Santo, reprendió aquel espíritu y lo echó fuera de aquella mujer. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, 20 y 21. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Examinadlo todo, retened lo que a mí me gusta. ¿No dice eso la palabra del Señor? Amén. Examinadlo todo, retener lo bueno. Amén. Lo cual me va a edificar. Lo cual, Dios bendiga a la iglesia del Señor, se hace también prudente y decentemente en la casa del Señor. Porque Pablo tuvo que enseñar, amén, que aún, porque muchas veces, ¿verdad, hermano cierto?, nosotros sentimos la presencia de Dios, la voluntad de Dios, amén, y queremos hacer muchas cosas, pero realmente estará el Espíritu legítimamente guiando a hacer lo que Él quiere. Porque Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pablo, ¿verdad, hermano cierto?, veía, como decía, en la iglesia de Corintios, trabajar y hacer muchas cosas en la parte espiritual. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero Pablo decía, en orden, decentemente. Se va a profetizar, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que sea uno por turno. Podían profetizar todos los que sentía el Espíritu de Dios de profeta. Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero en orden y decentemente dentro de la obra del Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces, como decía, amén, examinarlo todo, hermano, y retener lo bueno. Si tiene la capacidad, hágalo. Si no la tiene, no, porque muchas veces nosotros pasamos, ¿verdad, hermano? Queremos ser, ¿verdad, hermano cierto?, especialistas en distintas cosas y no estamos capacitados para ser especialistas. La medicina, hermano, ¿cuántas ramas tiene? Muchas. Una variedad. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y a veces queremos ser psicólogos y no estamos capacitados para ser psicólogos. A veces queremos ser de estos que hacen terapia. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén, hermano, para poder restaurar la movilidad del cuerpo. Y no estamos capacitados para la no sé si lo digo bien, para ser un kinesiólogo. Amén, hermano. Queremos muchas veces, Dios bendiga a la iglesia del Señor, meternos más allá y ser, verdad, hermano cierto, aquellos que estudian la mente. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Hicieron un psiquiatra, un psicólogo. Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero tal vez no es el don que Dios ha impartido en nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que tener una conversación con Dios y decirle: Señor, este es el don que tú me has entregado. Este es el don que yo tengo que desarrollarme en mi vida. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso dice la palabra del Señor, amén, que todos aquellos dones
¿verdad, hermano cierto? Individuales, amén. Y Pablo dice que enumera diversidad de dones, amén, que vamos a estar terminando por el Espíritu Santo. No es que yo digo, yo soy bueno para esto. No es que a mí lo que me gusta, es que Dios se lo haya dado. Es que yo lo haya recibido de Dios, amén. Porque yo creo que muchos de los que están aquí han recibido dones, eso nadie lo puede negar, amén. ¿Cuántos están seguros que han recibido un don de parte del Señor? Pues hay que trabajarlo como Dios quiere. Dios bendiga a la iglesia del Señor, como Dios disponga en nuestra vida. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que aquellos, ¿verdad, hermano? Aunque nos define sus características, podemos deducirla, amén, hermano, que están dentro de las Escrituras. Dice, dentro de uno de aquellos. La palabra de sabiduría. Vamos a estar buscando Hechos 6:10, ahí nos habla. Es una declaración sabia mediante la obra del Espíritu Santo. A veces nosotros queremos entregar una palabra y no somos sabios. No tenemos sabiduría. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces Dios bendiga a la iglesia del Señor. También nos habla que existe un don de la palabra de sabiduría. Pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. Seguramente estaba hablando de Esteban. Amén. Hermanos, lean la Biblia para que me ayuden a predicar. Amén. Dios bendiga a la iglesia, porque no todo lo vamos a poner en la pantallita. De repente, amén, tienen que irme ustedes ayudando también. Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Eso hablaba, hermano, que sabe la compañía fiel en la palabra de Dios. Porque nosotros podemos orar, podemos tener muchas buenas intenciones de poder levantarnos, de poder, ¿verdad, hermano cierto?, hacer cosas positivas, pero es la palabra de Dios la que va a ir restaurando. La palabra de Dios la que va a ir limpiando. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Es por la palabra de Dios, dice que nosotros somos lavados, somos limpios, somos nosotros, dijo el Señor, ya estáis limpios por mi palabra. Es lo más importante. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y como decía, la palabra de ciencia o de conocimiento, que es otra, la palabra primero era sabiduría, ahora es ciencia, es una declaración inspirada por el Espíritu Santo, que revela el conocimiento de la persona. O sea que usted puede estar hablando con alguien y Dios le da testimonio. Y Dios le dice, esta persona tiene un problema en su trabajo. Esta persona ha tenido problemas en el hogar. Esta persona, Dios bendiga a la iglesia, y así Dios le puede ir hablando, pero no es lo que usted ha escuchado ni lo que usted piensa. Es el Espíritu, ¿verdad, hermano cierto?, de Dios, que ha revelado ese, ¿verdad, hermano cierto?, conocimiento, que es la ciencia de Dios, que está en el conocimiento de Dios, hermano. No está en su mente, está en el corazón de Dios. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Y dónde podemos ver aquello? Amén. Ahí en Hechos, capítulo 10, versículos 47 y 48. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir, dice, el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron, dice, que se quedase por algunos días. Entonces dice que Pedro, guiado por el Espíritu Santo, le dio orden que aquellos gentiles, hermano, recibieran los mismos que los creyentes judíos. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Dice la fe. Esta no es la fe en cuanto a la salvación, la fe salvadora, sino una fe sobrenatural y especial impartida por el Espíritu Santo, que capacita al creyente para que crea que Dios puede hacer algo o hacer algo extraordinario. Marcos 11, 22 al 24. Y dice, con otras manifestaciones tales como sanidades, milagros. Dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho.
Amén, hermano. Es una fe para poder hacer milagros de parte del Señor. Y el 24, por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Se da cuenta que cuando nosotros pedimos algo tenemos que hacerlo orando? A veces nosotros andamos por ahí trabajando en cualquier cosa y nos viene el deseo de algún día querer tener algo, aspirar a algo. Tenemos que tener cuidado también. Porque a veces son deseos del corazón. Del corazón simplemente que no nos van a llevar a esa bendición, ¿verdad, hermano? Espiritual. Siempre Dios va a responder y va a considerar cuando nosotros lo entregamos en humillación y orando delante de la presencia de Dios. Esa es la conexión, ¿verdad, hermano? Cierto, especial y directa con Dios. Amén. Dones de sanidad. Estos dones se dan a la iglesia para restaurar la salud física por medios sobrenaturales. Mateo 4, 23 al 25. Dones de sanidad. Dios bendiga a la iglesia, amén. Quizás a alguno le está hablando el Señor en esta noche. Y está pensando, está diciendo, amén, lo tengo a 50 centímetros bajo la tierra y al don. No sé cuánto más abajo lo voy a enterrar. Pero estoy empezando a sepultar, o lo he empezado a sepultar, ese don que Dios me entregó. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. El Señor dijo, lo que yo hago, vosotros, dijo, también lo haréis. Por eso dice que Él repartió estos dones para la iglesia, hermano. Él repartió, ¿verdad, hermano, cierto, esta misericordia para su pueblo, la cual dice que su pueblo tiene que cuidarla, tiene que guardarla, ¿verdad, hermano, cierto? Y tiene que ejercerla. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Él repartió, ¿verdad, hermano, cierto, aquellos dones como lo hizo, sanando, libertando, echando fuera demonios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que Él también, ¿verdad, hermano, cierto?, entregó el don de hacer milagros. Son actos de poder sobrenatural que alteran el curso normal, dice, de la naturaleza. Esto ya puede ser algo muy grande y algo muy extraordinario. Incluyen actos divinos en los que se manifiesta el reino de Dios contra Satanás y los espíritus malos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, nos guarde en el día de hoy. Amén. Vamos a estar buscando en Juan, capítulo 6, versículo 2. Cuando ahí el profeta Elías, amén, estaba en el monte y le perseguían para matarlo, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Él oró a Dios. Y él decía, amén, hermano, la convicción que tenía este hombre, amén. Pero él oraba en cuanto a la voluntad de Dios. Nosotros no podemos tal vez pedir, ¿verdad, hermano, cierto?, para hacer daño. Porque dice que pidieron también los discípulos del Señor y dijeron, amén, Señor, pedimos que descienda fuego del cielo y los consuma estos que no te han recibido la palabra. Y el Señor no se los permitió. Pero en los tiempos de Elías dice que Elías oró y dijo, si soy profeta de Dios, amén, si soy siervo de Dios, que descienda fuego del cielo y consuma estos 50. Y descendía fuego, hermano, y consumía a aquellos que le iban a apresar. Un ministerio, un don, ¿verdad, hermano, cierto? Grande y poderoso para hacer milagros, amén. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que el Señor sanaba, al mucho le imponía las manos, porque hay algunos también por ahí que dicen que no hay que imponer las manos, y hay de todo en la vida del Señor. Dice que el Señor sanaba por su palabra, porque eran muchos los sanados, amén. Eran muchos los que eran libertados
tal vez miles. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero dice también la Escritura que a algunos Él le imponía las manos y oraba y estos eran sanos. ¿Cuántos lo creen así, hermano? Es lo que nosotros también tenemos que hacer y creer. ¿Cuántos lo creen así, iglesia? La profecía, dice, se debe distinguir entre la profecía como manifestación temporal del Espíritu. Dios bendiga a la iglesia. Al Señor. Efesios 4:11. Y lo todos más o menos entienden en cuanto al trabajo, ¿verdad, hermano? Cierto, de la profecía, de la palabra de Dios, amén, que hemos hablado en otras oportunidades. Y Él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Aquí está dentro de los ministerios también la profecía, también, ¿verdad, hermano? Cierto, o una profecía o ministerio también elevado, ¿verdad, hermano? Cierto, a los profetas que habían en Israel. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice, porque muchos profetizaban, hermano, o venía el Espíritu de Dios sobre aquellos reyes o príncipes, sobre algunos, pero no todos eran los profetas de aquel lugar de Israel, amén. Como nosotros podemos ver ahí en los libros, ¿verdad, hermano? Los profetas, ¿cierto? De Israel, Eliseo, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Ezequiel, Zacarías y todos, ¿verdad, hermano? Muchos que aparecen. Dios bendiga a la iglesia al Señor, que Dios le entregó como ministerio aquel trabajo de la profecía. Dios bendiga a la iglesia del Señor. También nos habla aquí, dice, discernimiento de espíritu. Mediante este don especial el Espíritu faculta para discernir y juzgar debidamente las profecías y distinguir si un mensaje es o no es del Espíritu Santo. 1 Corintios 14:29. Dios a usted también, ¿verdad, hermano cierto? No le impide eso. Por eso decía, examinarlo todo, ¿verdad, hermano cierto? Retener lo bueno. Y tenemos que discernir. No solamente en cuanto a la profecía, en cuanto a muchas cosas, como nos hablaba anteriormente, amén, que no es el don, no es lo que ella quiere hacer, no es lo que yo muestro, no es lo que yo, verdad, hermano, transmito, sino que el fruto que se refleja en mí. El fruto que no es de un día para otro, ni un mes para otro, sino que el fruto, como estamos viendo, ¿verdad, hermano, cierto? El fruto a veces es de un año para otro, o a veces cada 2 años. A veces la tierra descansa y nos da fruto. Dios bendiga a la iglesia del Señor, y empieza a dar fruto después de los 2 años. Y ahí hay que ver si el fruto es bueno o el fruto es malo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde. Habíamos dado el texto: así mismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. El sentido, como le digo, de juzgar, no es decir cómo lo hizo, de qué manera lo hizo, amén. No debiera decirlo, esto por qué lo dijo, por qué no lo dijo. No es de esa manera, ¿cierto? Sino que juzgar conforme a la palabra de Dios. Porque muchos, ¿verdad, hermano cierto? No estamos aptos ni capacitados ni siquiera para pararlo en este lugar. Tal vez por pura misericordia de Dios. Del altar hacia la puerta. Tal vez muchos por misericordia de Dios somos usados, amén. Pero dice, como le decía anteriormente un hermano, yo puedo tener un vaso de agua que está limpia y tal vez miro el vaso hacia la luz y veo que el agua a veces se ve sucia. Se ve, ¿verdad, hermano cierto?, una impureza, pero me tomo el agua porque la necesito y luego me doy cuenta que el vaso, Dios bendiga a la iglesia del Señor, el que no estaba bien limpio o bien lavado. Entonces, muchas veces, Dios bendiga a la iglesia del Señor, podemos, como decía anteriormente, ser usados por Dios, pero un día el Señor nos llamará a cuenta. En tu nombre, Señor, hice milagros. En tu nombre, Señor, predicamos. En tu nombre, Señor amado, cantamos, oramos, hicimos tantas cosas, Señor, en tu templo. Y Él dirá: apartado de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. No te va a reconocer ni uno, hermano, porque no nos hemos apartado del Señor, porque lo hemos, ¿verdad?, hemos distanciado de Dios. Porque dice la palabra del Señor: si uno se limpiara estas cosas, puede ser vaso útil, ¿no, hermano? Pero muchas veces queremos usar tal cual como somos.
Y ahí es cuando viene el problema delante del Señor. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Estuvimos leyendo Santiago, ¿no? Santiago 5, 14, 16. Creo que ahí hablaba. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y hasta el 16, amén. No está la virtud en el aceite, hermano, no está la virtud, sino que en la fe en el Hijo de Dios. A veces Dios permite todo eso, amén, pero está, verdad, hermano, la fe depositada en que Dios a través de su poder obrará. Y la oración de la fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Se da cuenta la oración de fe? Confesado, dice, fue vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Otra cosa que el Señor siempre estuvo, verdad, hermano, enseñando y amonestando. Somos instrumentos del Señor, confesémonos delante de Dios, amén. Sincerémonos delante de la presencia de nuestro Dios. Y muchas veces cuando dice confesaos, es que tenemos que reconocer delante de nuestros hermanos, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, dice que puede mucho. Tiene que haber una justicia, tiene que haber una dedicación, amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Diversos géneros de lengua. Dice, como manifestación sobrenatural del Espíritu debe señalarse, dice, amén, lo siguiente. Puede ser lenguas humanas o vivas, hablar en lenguas o en el espíritu humano o en el Espíritu del Señor. Se encuentra en el creyente, se comunica directamente con Dios. En la congregación las lenguas deben ir acompañadas de una interpretación dada por el Espíritu, que comunique el contenido y significado del mensaje a la iglesia. Porque, ¿sabía usted, hermano, que la manifestación espiritual o la profecía tiene que ir de acuerdo a lo que se predicó? De acuerdo a la palabra de Dios. El predicador no puede decir, amén, Dios va a traer, verdad, hermano, cierto, juicio, verdad, hermano, cierto, si no nos arrepentimos. Y por ahí se va a levantar alguien y dice, no, Dios te ama, Dios te va a restaurar, Dios te va a bendecir. ¿Y en qué momento le habló del juicio que Dios le ha percibido? Omitió, Dios bendiga a la iglesia del Señor, la profecía mayor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Dice así, para estar terminando, interpretación de lengua. Mediante este don, el Espíritu faculta para comprender y comunicar el significado de un mensaje en lenguas. Cuando se interpreta para la congregación, las lenguas funcionan como una intrusión para la adoración y la oración, o como profecía. Cuando recibe el profeta, verdad, hermano, cierto, y en lengua hablas, y traduce él, o otro traduce, ese que está recibiendo la conexión de Dios, está traduciéndole al pueblo lo que Dios, verdad, hermano, cierto, quería hablar, o lo que Dios quiere hablar. Por eso dice, tiene que haber necesariamente las dos cosas, la interpretación, así como las lenguas. Amén. Quien dijo, verdad, hermano, Pablo decía, quiero que todos hablen lengua, pero que también profeticen. Amén. Que interpreten. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y Dios nos guarde en el día de hoy. Amén. Capítulo 14, sí, también, versículo 6. Capítulo 14, versículo 6, de ahí de 1 Corintios. Para ya estar terminando, amén. Mira, aquí aclara algo más, amén, sobre lo mismo. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovecha? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía,
o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que proceden sonidos como la flauta o la cítara no se tienen distinción de voces, como se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Por eso la profecía tiene que ser clara, amén. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Así también tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Para eso, ¿verdad, hermano? Ciertos son los dones, amén. Por lo cual, al que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Amén, hermano. Pónganse en pie en esta noche, amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Cuántos dones, verdad, hermano? Como decía a un principio, hay por ahí repartidos. Y no han sido repartidos al azar, hermano. Esos dones Dios los ha puesto. Y quizá hemos sido negligentes con el Señor. Hoy día el Señor quiere traerlos a la memoria. Que tenemos algo que no es nuestro, sino que pertenece al Señor. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Oramos al Señor. ¿Alguien quiere pasar al altar? El altar está dispuesto para poder decir: Señor, ayúdame.